Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un análisis interpretativo de una obra de arte. Esta es una tarea que me dejaron y pues para que no se me olvide y también para compartirla con ustedes. La mayoría de personas nosotros al visitar una exhibición de un museo, de una galería de arte, nos esperamos a que una ficha técnica al lado de la pintura nos diga cómo es que debemos de sentirnos, qué es lo que debemos identificar, quién es el autor, a qué movimiento pertenece. Entonces, a partir de ahí, cuál es la biografía del autor, cuáles son los chismes del autor, sus tendencias, etcétera, los movimientos a los que perteneció, ¿no? Pero eso pues nos priva de absolutamente todo lo que conlleva la obra de arte. Básicamente no estamos viendo la obra de arte, sino estamos viendo a la persona que lo hizo. Eso es un método interpretativo bibliográfico, pero no es el único. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, los enfoques de estudio de las obras de arte, nos vamos a dar cuenta de que no solo es estudiar la biografía del artista, sino que toma de mano de muchas ciencias de la sociología y del lenguaje para valerse de otras cosas. Los enfoques de estudio de las obras de arte son el histórico, el semiótico, el etnográfico, el antropológico, el técnico, el biográfico, el hermenéutico, el formal. Todos estos significados se pueden googlear, eh, pero básicamente tienen que ver con la sociología y cómo ésta se relaciona con la obra de arte. Por eso es que en pantalla les estoy presentando una obra que nosotros no sabemos, podemos saber o no saber de quién es, pero funciona mejor este ejercicio si no sabes de quién es la obra de arte. Am, entonces, les voy a mostrar cómo es que una persona profesional de la imagen empieza a eh, estudiar una obra de arte. Supongamos que nos presentan una pintura o una fotografía de una instalación, como en este caso, y no sabemos ni qué onda. No sabemos ni quién es el autor ni nada. Entonces, para eso sirven estas herramientas. El método interpretativo que se suele seguir es el de primero la lectura preiconográfica, luego una lectura iconográfica, luego una lectura iconológica y ya al último identificamos cómo es que nosotros nos relacionamos con esa obra de arte que es la intervención de su contenido esencial como expresión. Esto nos lo dicen muchos estudiosos de la iconología. Rápidamente, iconografía es describir los elementos de la imagen. Iconología es darle significado a esos elementos. Esto es una definición demasiado básica, pero sirve para identificar estos dos conceptos. Entonces, autores como Panofsky o Abby Warburg o Gombrich siguen estos esquemas de su forma más básica, pero pues explicados con otra forma. Pero básicamente eso sería. Entonces, vamos a darle. Nosotros tenemos estos bloques que no sabemos de qué artistas son, pero nos dicen que es una instalación. Entonces, a nivel preiconográfico nos acercamos a describir los elementos de la imagen. Vemos que son bloques de madera, que son rectangulares, que tienen contornos duros al ser rectangulares, que parece ser un espacio transitable, ¿no? Que podemos caminar alrededor de las figuras. Observamos también que hay elementos siempre verticales y siempre horizontales rodeando a estos elementos verticales. Noten cómo no me fijo para nada en el movimiento de la obra. No intento decir de quién es el autor. Eh,
Y aún no intento darles significado. Solo estoy describiendo los elementos superficiales de la obra. A partir de esto, ¿qué puedo asumir? Puedo asumir que la naturalidad de los bloques de madera tiene que ver con el significado de la obra. Puedo asumir que la obra requiere que nosotros caminemos alrededor de la imagen, de la obra, de la instalación. Como son bloques de madera, ¿qué puedo pensar? Que a lo mejor quiere que nosotros nos sintamos como si estuviéramos caminando, por ejemplo, en un bosque. Pero estos son bloques de construcción muy artificiosos. Por lo tanto, probablemente tenga que ver algo con que la obra de arte habla sobre cómo el ser humano construye su ambiente a través de edificios que parecen ser naturales, cómo, cómo el ser humano trata de manipular la naturaleza, los bloques de madera, ¿no? Es importante observar cómo los materiales, el significado de los materiales, etcétera. Me hace pensar, por ejemplo, en personas caminando en un bosque, en personas tal vez caminando en una ciudad. Ah, ya se me movió. A ver, aguanten. Ahí está. Como podemos ver, es un espacio transitable. Me hace pensar en estos dos elementos. Ya le estoy dando un significado iconológico. Es decir, estoy interpretando el significado de lo que acabo de observar anteriormente, del significado iconográfico. Ahora, el último paso, ¿cuál sería? La penetración o intervención de su contenido esencial como expresión. ¿Cómo es que esto se relaciona conmigo? Esto obviamente, pues obviamente voy a echar mano de contenidos etnográficos, sociológicos, etcétera. ¿Por qué? Porque soy una persona que vive en el siglo XXI. No es lo mismo que una persona a la que se le presenta este tipo de imágenes. No va a darle el mismo significado a alguien del siglo XXII, del siglo XIX, del siglo XVIII, suponiendo que esta obra hubiera existido en esos tiempos, ni tampoco a alguien de África o de Asia o de Europa o de América Latina, ¿no? Ahora, noten cómo aún no estoy investigando nada sobre el autor. No sé ni quién es, cuál es el movimiento, etcétera. Pero yo ya le di un significado a esta obra. Para mí, esto ya tuvo retribución en mi ser como persona, en mi visión del mundo. El haberme presentado a esta obra ya me dio una reflexión. Y esto pasa con absolutamente todas las obras de arte, con todas las pinturas, todas las esculturas, todas las instalaciones, con absolutamente todo el arte visual. Por eso es que el arte visual es tan importante. Requiere pensar, implica conocimiento, nos acerca a una visión de nosotros mismos que no conocíamos antes. Y también nos da nuevos métodos de interpretación. Para finalizar, pues ya, esta obra ya nos nutrió. Podemos ver quién es el autor, investigar el movimiento, etcétera. A lo mejor y muy probablemente el autor le dio otro significado y quería hablar de otra cosa de la que nosotros le dimos. Pero a nosotros ya nos sirvió. A nosotros ya nos dio un nuevo punto de vista. Y de hecho es mucho más útil porque si el autor le dio otro significado, significa que nosotros podemos hacer nuevas obras de arte que hablen sobre lo que nosotros pensamos de que esto trataba. Entonces, esto es mi tarea. El autor es Carl André, nació en 1935, todavía vive. Habla sobre la escultura como un lugar. El artista pertenece al movimiento minimalista. Podemos verlo. Eh, Carl André trabaja con bloques de construcción, con bloques de piedra, con bloques de madera, con tubos, y los ordena de forma horizontal y de forma rectangular. Am,
Carl André trabaja con estos materiales porque se dio cuenta de que no necesitaba transformar ni tocarlos para hacer una obra de arte. Por eso es que simplemente ordena las obras y no las interviene de otra forma. De esta forma crea espacios transitables, ¿no? Como este. Bueno, pues todas sus obras de arte implican eso. Tiene una obra que fue la más famosa, que son bloques de piedra, eh, simplemente ordenados como si fuera una cama, y se volvió famosa porque trajo controversia en, creo que fue en Inglaterra, que la gente no pensó que fuera algo realmente valioso por el que se debía de gastar dinero. Entonces yo termino con la conclusión de que el fin estético minimalista del que el Carl André partió no, bueno, se queda un poco corto porque no se fija, por ejemplo, en la propiedad de de los materiales y también es un poco obvio que al ser alguien más de la generación millennial, generación Z, con otros valores, más, ¿cómo se dice? Pues con más conciencia global. El tipo de obras y el tipo de significado que le dé a las obras, pues es completamente diferente al que alguien que vivió, bueno, que vivió en la época del arte minimalista le pudo haber dado. Ah, bueno, eso es todo, compañeros. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye.